Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo webinar con Pinares. Hoy tenemos caras diferentes. Yo sé que de pronto va a ser un poquito diferente en esta ocasión en el episodio de hoy, pero de verdad que va a ser un episodio muy enriquecedor, diferente también en cuanto a los temas que solemos tratar aquí. Y bueno, tenemos una nueva persona en nuestro equipo Pinares que les queremos presentar. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y bueno, sin más que hablar, quiero, profe, que te presentes, cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo ha sido como este camino de tu carrera profesional en cuanto al tema de este deporte. Es como un deporte, ¿cierto? No. Una práctica. Sí, es una práctica. Es una práctica. Entonces, bueno, profe, es tuyo. Empezá a presentarte, a contarnos un poquito de lo que es el yoga y cómo beneficia, bueno, el proceso terapéutico de los pacientes. Listo, entonces mi nombre es Catalina Restrepo, soy profesora de planta acá en la Clínica Pinares. Empecé hace muy poco. Digamos que el yoga ha estado en mi vida desde hace más o menos 10 años. Empezó como práctica personal, o sea, siendo yo alumna de profes, alumna de academias. Inicialmente llegué al yoga buscando una práctica física muy alejada de lo que en realidad es el yoga, pero digamos que en ese momento yo lo disfruté un montón, me conecté mucho con eso, con lo que creía que era únicamente una práctica física, mi cuerpo lo recibió súper bien y a lo largo de estos 10 años entonces he estado bajo la mirada de diferentes profes, de diferentes academias, nutriéndome mucho y llegó un punto de mi vida en la que ya esa mirada empezó a girar un poquito y empecé a entender bien cómo qué era el yoga en realidad. Entonces pasó el tiempo y se me presentó la oportunidad de hacer un profesorado, que es como la primera certificación que tiene que hacer un profesor para poder enseñar. Todo en la vida se me fue enfocando a que yo hiciera ese profesorado. Lo hice y fue una cosa supremamente enriquecedora en la cual profundicé muchísimo más en mi práctica, en mi conocimiento. Inicialmente lo hice como conocimiento propio para mi autopráctica. Yo en ningún momento dije yo me sueño con ser profesora de yoga, simplemente lo hice como algo personal, pero me di cuenta que me encantaba enseñar yoga. O sea, parte del requisito del profesorado es que teníamos que hacer unas clases voluntarias, o sea, sin cobro, unas clases gratuitas, y haciendo esas clases gratuitas fue que me di cuenta que me encanta enseñar yoga y que es algo que me llena demasiado. Bueno, listo, ahora mencionas algo muy importante y es su proceso personal, ¿cierto? Que eso influye muchísimo también como en el bienestar de los pacientes. ¿Alguna vez te imaginaste trabajando con pacientes en salud mental? No, cero. O sea, desde el principio he tenido muy claro que el yoga puede contribuir muchísimo al tema de la salud mental, pero nunca me imaginé que iba a estar trabajando el 100% enfocado a ese tema y ha sido algo realmente demasiado gratificante, pues, o sea, yo saber que le estoy dedicando una hora de mi vida a una persona que puede estar un día en una depresión y yo estoy haciendo algo para que esa persona en una horita se salga de esa depresión y pueda como que estar mejor y sumarle a la calidad de vida, a mí eso me llena impresionante. Maravilloso, de verdad que ha sido pues como una experiencia, me imagino, propia, muy bonita también el trabajar con personas que lo necesitan, que es una práctica que sirve muchísimo para tener una salud mental mucho mejor, claro. ¿cierto? Ahora, las personas que no están un poco familiarizadas con el término del yoga, cuéntanos un poquito cuáles son esos beneficios y qué nos puede aportar el yoga en un episodio depresivo, por ejemplo. ¿Cómo podemos tomar el yoga como una práctica positiva para nuestro mejoramiento continuo? Listo, yo creo que para responderte eso primero hay como que explicar bien qué es yoga, porque por ejemplo tú ahorita mencionabas que era un deporte, realmente yo creo que la mayoría de personas piensan que de pronto es un deporte porque la práctica occidental y las redes sociales y la parte comercial se han encargado de eso, de hacerlo ver como una práctica puramente física, yéndose para el lado del deporte, pero en realidad está muy alejado. Entonces hay que partir como del significado como tal de la palabra yoga. Yoga viene de la raíz en sánscrito yug, que significa unión. ¿Unión de qué? En yoga decimos que tenemos 5 cuerpos como si fueran las capas de una cebolla, en donde el cuerpo más externo es esto, lo que vemos, es decir, la carne, y el primer cuerpo, el más profundo, es el alma. Entonces es el yoga que es la unión de la carne con el alma.
Eso es lo que busca el yoga, siendo el alma Dios. Siendo Dios sin etiquetas, es decir, para unos será Jesucristo, para otros será Alá, para otros será Shiva, para unos es el destino, el universo, la vida, para otros será el amor. Es simplemente como esa fuente suprema de la que todos venimos y en la que todos creemos, con etiquetas diferentes. Entonces, bueno, sí, claro, y es muy válido, porque por ejemplo, en redes sociales, como decía, se ve mucho eso, como es algo que fortalece físicamente también el cuerpo. Entonces la gente lo toma como eso. Por ejemplo, yo estaba errada en ese tema, porque es lo que nos venden. Claro, ¿cierto? total. Ahora, profe, ¿qué podemos de pronto encontrar de beneficioso en la yoga en un caso de una enfermedad mental? Por ejemplo, ¿cómo nos puede beneficiar o cómo beneficia a los pacientes la práctica del yoga? Listo, entonces como lo estaba mencionando, el yoga lo que busca es esa unión con el interior nuestro. Y muchas veces, en casos de depresión, de ansiedad o de otras condiciones mentales, justamente lo que tenemos es un caso de desconexión con nosotros mismos, ¿cierto? Siendo nosotros mismos Dios o siendo nosotros mismos como individuos, pues como nuestra mente, como nuestro interior. Entonces, por un lado, digamos que de manera energética y espiritual nos puede ayudar en eso. Y de manera física, el yoga ayuda a regular el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Muchas veces lo que pasa con los temas de ansiedad, ataques de pánico, todo eso es que tenemos el simpático súper disparado. El simpático es el que nos dice, te van a atracar, tenés que salir corriendo, te va a atacar un tigre, que es supremamente importante, supremamente beneficioso que lo tengamos como bien puesto ese sistema, porque hay veces que sí lo necesitamos. Pero entonces cuando el simpático está disparado todo el tiempo, es cuando empiezan los ataques de pánico, esos ataques de ansiedad. Entonces hay técnicas que nos ayudan a subir el parasimpático, y ahí es cuando entonces entra el tema de la ayuda con todo el tema mental, como a regular esos dos sistemas, y entonces ahí es cuando podemos ayudar en el tema de la ansiedad, depresión y todo eso. Sí, y es muy importante también tener en cuenta eso. De hecho, pues la práctica del yoga fue algo que quisimos incorporar en Pinares, porque me imagino que has visto cambios significativos en las personas que has atendido acá y les has dado clase. ¿Cómo ha sido de pronto ese proceso de ver cómo las personas o los pacienticos que has tenido aquí han tomado como un amor hacia esta práctica? Sí, es supremamente gratificante cuando un paciente sale de la práctica y bueno, paciente, pero cuando entran acá a este espacio no son pacientes, son practicantes. Entonces ese paciente entra siendo un paciente y sale siendo un practicante. Y es supremamente lindo porque me dicen, ayer hice clase contigo y dormí súper bien, o por un caso externo a Pinares tenía una paciente que tenía una fibromialgia severa, que todo el tiempo le dolía respirar, todo el tiempo, y ella me decía que cuando se sentaba en mi clase y empezaba a respirar con una guía mía, inmediatamente se le quitaba el dolor en la respiración. Entonces, o sea, eso paga cualquier salario. El hecho de uno saber que le está ayudando así a una persona es completamente gratificante. Entonces sí, se puede ayudar de muchísimas maneras. Eso que acabas de decir me parece súper interesante. No únicamente estamos ayudando a nuestra mente, sino también a nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Entonces, hablando un poquito y adentrándonos un poquito al tema físico, profe, ¿cómo puede ayudar el yoga, digamos, a mejorar, por ejemplo, un trastorno del sueño, que estabas mencionándolo ahí, o un dolor muy horrible en la espalda? Son muchas cosas que, por ejemplo, no pensamos y puede que sean muy complejas. Digan, yo haciendo eso me parto la espalda. Pero digamos, es todo lo contrario, genera como algo mucho mejor en el paciente o en la persona que desee practicar esta práctica. ¿Cómo de pronto el yoga puede llegar a ayudar a calmar todas esas patologías? Exacto, entonces en relación a lo que estabas diciendo, uno ve como si eso fuera una cosa súper difícil. Las redes sociales lo han mostrado así, porque entonces obviamente las niñas que practican yoga no publican una postura súper fácil, publican un escorpión, una parada de cabezas o qué sé yo, unas posturas súper extremas que claramente eso no es para todo el mundo. Eso es un tipo de yoga.
Acá en la clínica con los pacientes yo me centro en hacer yoga restaurativo. Eso es un tipo de yoga que, como su nombre lo dice, lo que busca es restaurar el sistema nervioso autónomo y el cuerpo. Entonces nos ayuda a todos esos temas de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño, temas posturales. Es un yoga en donde utilizamos muchos props. Props son como ayudas externas, bloques, cobijas, correas, bolsters, que son unos cojines así como unos chorizos, con todos esos elementos. Entonces yo lo que hago es armar diferentes posturas en donde el paciente está supremamente cómodo y puede estar ahí varios minutos, y estas posturas lo que nos ayudan es a regular todo ese tema de las diferentes condiciones que la persona pueda tener. Sí, entonces hay diferentes posturas y bueno, me imagino que clases para diferentes tipos de cosas. Sí. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo para una persona que padece un lumbago muy fuerte o un problema de respiración, me estabas contando ahorita. Obvio. Como para alguien que simplemente se quiere relajar y conectarse con su interior, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay posturas para eso, pero también tenemos otras prácticas para de pronto la meditación. Eso también hace parte del yoga, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que, bueno, ahorita les expliqué un poquito lo del yoga, el significado del yoga. Eso es una ciencia, es una filosofía gigante que nació hace miles de años en la antigua India. Pero entonces no hay una sola forma de hacer yoga. Hay 4 senderos principales de hacer yoga, que pues eso sería otra conferencia aparte. Pero en todo caso, uno de esos 4 caminos es el Raja Yoga, que es en donde está la meditación, las posturas y la respiración. Los pranayamas, que son los ejercicios de respiración. Eso de manera demasiado resumida. Dentro del Raja Yoga es otro mundo gigante, pero básicamente. Entonces la meditación es un tema supremamente importante dentro de una práctica de yoga. Claro, o sea, es ese modo de conexión con el interior y va muy de la mano de la respiración, porque ¿qué respiramos? Oxígeno, aire, que literalmente es algo que está afuera y entra por la nariz y está adentro. Entonces es literal el hilo conductor entre lo de afuera y lo de adentro. Sí, claro que y entonces lo que buscamos es esa conexión del exterior con el interior. O sea que el tema de la respiración y la meditación va muy de la mano, ¿cierto? Completamente. Son como 2 cosas que van muy de la mano y que creeríamos que, por ejemplo, acá muchos de nuestros psicólogos humanistas utilizan muchísimo la técnica del mindfulness. No sé si ahí también la has conocido. ¿Qué tan importante es, o sea, de pronto en un tema o en un diagnóstico como de la depresión, eso qué tanto influye en la recuperación de una depresión? Digamos, el tema de la respiración, de la meditación, ¿qué tan importante es a la hora de salir de un episodio depresivo, por ejemplo? Yo creo que es fundamental, porque es que justamente lo que hablábamos, una depresión es una desconexión de uno mismo por algún tema externo. Pudo haber sido un trauma o algún trauma de una persona externa, pues un familiar, pero en todo caso algo externo a nosotros y que por algún motivo nos desconectamos de esa realidad, de ese propósito real de por qué estamos en esta vida. Entonces la meditación, claro, con toda razón nos puede ayudar a volvernos como a centrar a nosotros mismos. Bueno, profe, supremamente interesante. Y yo creo que para los que nos están viendo, algunos de nuestros pacientes también ven nuestros webinars de los pacienticos que ya han estado acá o que vienen a consulta externa, que también les gusta mucho como estas prácticas. De pronto, ¿qué recomendaciones darías de una postura o una meditación ahora en este momento que la hagamos? Que tú me digas, hagamos esto nos puede ayudar. Si de pronto te sientes en un momento así, haz esto. De pronto, ¿qué podemos hacer ahí? Puedes compartir con nosotros como una postura que pueda ser fácil para cualquiera y una meditación bien chévere aquí, pues en un momentico, para que nuestros pacienticos o nuestro público de YouTube nos pueda como pues se pueda como adaptar también a su rutina. Claro, lo primero es un consejo para toda la vida y es parte de una frase que yo amo, que dice que tú eres tan viejo como tu columna lo sea. Entonces, una columna sana es sinónimo de un cuerpo sano y un cuerpo sano es sinónimo de una mente sana. Lo primero para tener un cuerpo sano es tener una columna sana. Entonces, consejo número 0 para todo el mundo, que todos los días hagan todos los movimientos que hace la columna, es decir, flexión hacia adelante, flexión hacia atrás y torsiones. Y ahí se derivarían otro montón, pero digamos que básicamente eso, y eso es algo que no le toma a uno más de 5 minutos hacerlo en la casa,
recién se despertó, ya chuleó la movida de columna. Claro que sí. Eso por un lado. Y muy fácil. Sí, es súper fácil, o sea, eso no tiene ciencia. No te quita tiempo Eso no tampoco, tiene ciencia, pero la columna es el eje principal del cuerpo, es la parte que más hay que cuidar de todo el cuerpo, de todo el organismo. Y como ejercicio, entonces, hay una respiración muy chévere que se llama la respiración cuadrada, o respiración de caja, también se conoce. De pronto el entorno es muy importante, o eso lo podemos hacer en cualquier momento del día. Es decir, mientras, obviamente, si uno está en un espacio como que no tenga música, que no tenga pues como reuniones alrededor, que no le estén hablando, Claro. pues sí, pero digamos que este puede ser un recurso cuando uno justamente está, digamos, en una crisis de ansiedad o Pasa mucho. hiperventilado, sí. Esta respiración funciona súper bien para activar ese parasimpático y relajarnos. Entonces, como su nombre lo dice, respiración cuadrada, es como imaginarse un cuadrado en donde inhalamos en 4 segundos, retenemos de 4 segundos, exhalamos en 4 segundos, retenemos en vacío 4 segundos y así se hacen varios ciclos. Sí. Entonces, cuando uno va a meditar o a hacer ejercicios de respiración, la posición de las piernas, digamos que no es tan trascendental. Lo que sí es muy trascendental es la posición del tronco, de la columna, que esté completamente recta y que las rodillas estén a un nivel más bajo o mínimo al mismo nivel de la cadera. Es decir, si estamos así, la columna estaría como encorvada. Entonces, por eso es que uno, la típica foto del yogi montado en un cojín meditando, para que la cadera esté más arriba de las rodillas y para que la columna pueda estar recta. Entonces, no sé, ¿quieres que hagamos la respiración? Hagamos la respiración. Listo, entonces, piernas separadas. ¿Qué tanto? Pues no, como al ancho, de la, al ancho cadera. de la cadera. Sí, Listo. entonces manitos ahí sobre las rodillas, espalda recta. Van a llevar los hombros atrás y abajo para que esa espalda esté larga, recta, mentón milimétricamente al pecho, solamente un poquito para que esa cervical esté larga. Muy bien, van ahí a cerrar los ojos. Inicialmente vamos a comenzar a respirar de manera convencional, de manera normal, importante que sea por la nariz, tanto inhalación como exhalación. Y también que sea respiración abdominal, es decir, que sintamos como el estómago sobresale con la inhalación y cómo se recoge con la exhalación. A eso le llamamos respiración abdominal. Eso nos está asegurando de que los pulmones se inflen por completo. Y ahora sí, vamos a comenzar con la respiración cuadrada. Yo les voy a ir guiando entonces. Última respiración normal, exhalan todo el aire, inhala en 1, 2, 3, 4, retén, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4, retén en vacío, 1, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, retén, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4, retén en vacío, 1, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, retén, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4 y relaja la respiración, normaliza. Puedes seguir ahí simplemente haciendo unos cuantos ciclos más de respiración tuya, cómoda, consciente. Importante que tanto inhalación como exhalación sean por la nariz. En yoga tratamos de que la respiración sea siempre por la nariz, a no ser que en algún momento determinado de la práctica se indique que la exhalación se haga por la boca. Y eso es principalmente porque la respiración nasal activa el sistema parasimpático, nos calma. Claro que sí, y pues he notado mucho que este tipo de respiraciones son buenísimas para concentrarnos en el momento presente, ¿cierto? Claro. Entonces nos ayudan también muchísimo, y cosas que hemos aprendido aquí en la clínica con la práctica es eso,
que este tipo de ejercicios nos ayudan muchísimo en medio de una crisis de ansiedad, en medio de una crisis depresiva, a centrarnos en el tiempo presente. Entonces es muy importante también, es una práctica que nos ayuda muchísimo. Bueno, profe, y ahora para finalizar, que ha sido pues un webinar súper único, auténtico, porque hicimos ejercicio y todo, ¿qué recomendaciones tú le darías a esas personas que están buscando como un bienestar en su salud mental y de pronto quieren probar el yoga? Sí, bueno, primero es que se borren de la cabeza esa idea comercial que hay del yoga, que para el yoga hay que tener un super cuerpo, pues determinado cuerpo, hay que ser súper flexible, o hay que ser fuerte, o hay que tener la super ropa. No, eso no. O sea, yoga no tiene nada que ver con eso. Que le den la oportunidad de la mano de un buen guía, de un buen profe, de una buena academia, o en su defecto por YouTube, pero de un buen profe, ¿cierto? Porque se encuentran demasiadas cosas. Claro. Entonces, que no sea una disculpa, que es que yo no tengo tal cuerpo, que yo soy muy tieso, que no sé qué, porque uno se encuentra muchísimo con eso. Entonces, definitivamente que le den la oportunidad, que realmente el yoga es un universo inmenso, que trae una cantidad de beneficios que la gente no se imagina. Pues eso puede llegar a sanar de verdad a una persona, y lo digo como experiencia propia, a mí me ayudó muchísimo en mi tema de salud mental. Entonces, definitivamente que le den la oportunidad. Claro que sí, a todos los invitamos también entonces a probar el yoga, una práctica muy espiritual que nos ayuda muchísimo a conectarnos con nuestro interior, a de pronto conseguir ese bienestar mental que muchas veces nos hace falta, ¿cierto? Claro. A todos muchísimas gracias entonces por haber visto este nuevo webinar con Pinares. Nos sentimos súper halagados de que nos estén mirando en este momento. Y bueno, recuerden que también salió nuestro podcast, Historias Más Allá de un Diagnóstico, es la 3ª temporada, profe, para que lo escuchen, están en nuestras plataformas de Spotify y YouTube. Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Chao.